de Caleb, y el de Michelle, Diego, Ryan y Cervantes, de exponer la 9. Las otras ya o sea, 7 y 8 ya tienen marcadas 7, sí. Entonces, no sé si gusta alguno empezar o nos vamos en orden de lista. Nada más estaba verificando porque todavía nos faltan algunas personas. Estaba verificando quién. Nuestro equipo quiere pasar primero prueba. Sí, Mariana, está bien. Gracias. Entonces, organícense y los escuchamos. Buenos días, compañeros y profesora. Nosotros les vamos a exponer de la aparición y la desaparición, y el equipo está integrado por Carbona Cid Giselle, Feliciano Catitlán Juan Antonio, Hernández Castillo Mariana Berenice y Elías Díaz Mariana Sofía. Siguiente por Marianita. Yes. Para empezar, vamos a definir qué es el campo magnético. Es el campo de fuerza magnética que rodea a la Tierra, a lo que le atribuye el movimiento que ya conocemos desde que estamos en la primaria, que es la rotación. ¿Cuál es su utilidad? Tiene la importancia crucial para que nuestro planeta tenga vida. No solo permite que las aves se orienten del aire, sino también el desplazamiento migratorio que tienen algunas especies como las mariposas monarcas, que exista el día y la noche, entre otras cosas. ¿Por qué se requiere conocer la intensidad del campo magnético? Más que nada hace referencia a la magnitud de las fuerzas magnéticas, que abarcan dos factores, que es la excitación magnética, o también conocida como H, que es la que establece la conexión del campo magnético con las fuerzas eléctricas correspondientes, y la inducción magnética, que se enfoca en el campo dependiendo de los efectos de la carga, sea norte, sur, positivo, negativo. Se requiere conocer para poder calcular cuál es o qué es lo que mantiene en órbita un objeto y resiste fuerza magnética. Con respecto a las auroras boreales, uno de los mitos es de los Inuits, donde se dice que un chamán Inuit toca un tambor como es ritual. Entró en trance y su alma comenzó a deambular por la aurora boreal. Esa descarga loca de luces de colores que fascina a quienes las ven. Allí se encontró con unos haces de luz que resultaron ser espíritus jugando con una bola, que a su vez resultó ser el cráneo de una foca. Y la historia continúa. Así como esta tienen muchas más historias. Otra es durante el periodo vikingo. Se creía que las auroras boreales eran la armadura de las valquirias o vírgenes guerreras, que arrojaba una extraña luz parpadeante. La leyenda de Sami cuenta que un zorro del Ártico cruza las mesetas árticas e ilumina el cielo con las chispas que se desprenden de su cola al arremolinarse la nieve. Otra de sus versiones dice que es la luz de la luna la que se reflejaba en los copos de nieve que barre la cola del zorro hacia el cielo, y esto es lo que provocaba el juego de colores en el cielo nocturno. La realidad sobre las auroras boreales
es, primero, la génesis de las auroras. Las auroras polares se generan cuando las partículas cargadas con electrones y protones que contiene el viento solar, el cual es fruto de la dinámica que tiene lugar en la atmósfera solar, impactan contra el campo magnético de la Tierra, el cual es nuestro escudo protector llamado magnetosfera. La interacción. Una vez que éstas impactan contra la magnetosfera terrestre, ésta se comprime por su parte frontal y se alarga por la posterior, formando una cola. Desconexión intermitente. En el punto de impacto, las líneas de campo magnético del viento solar conectan con las del campo magnético terrestre. El viento solar, al pasar junto a la Tierra, separa las líneas de campo magnético de la Tierra con las que se ha enlazado. Y una vez que las líneas alcanzan la magnetosfera, se desprende del viento solar y se reconectan de nuevo. De energía magnética a cinética. El proceso de reconexión transforma la energía magnética a cinética. Siguiente, por favor. Electrones excitados. Los electrones e iones positivos son la materia prima de las auroras polares, visibles en la oscuridad de la noche a altas latitudes norte o sur. Los electrones e iones positivos atrapados en la cola de la magnetosfera son impulsados hacia las zonas polares de la Tierra a lo largo de las líneas reconectadas. Estas partículas aceleradas, pero sobre todo los electrones, son la materia prima de las auroras polares. La luz de las auroras es fruto de la interacción entre los electrones de viento solar y los átomos y moléculas de gases como el oxígeno y el nitrógeno. Es todo, gracias. Ahora les hablaré sobre el Triángulo de las Bermudas. Bueno, el Triángulo de las Bermudas está formado por aproximadamente 1,5 millones de kilómetros cuadrados en alta mar, dentro de un triángulo equilátero, de ahí viene su nombre, que forman las puntas de las Islas Bermudas, Puerto Rico y Miami en Florida, Estados Unidos. Existen muchos mitos sobre el fenómeno que ocurre en esta zona y algunos de ellos son que existe un agujero negro ahí y por esa razón desaparecen los barcos. Sin embargo, si existiera un agujero negro en el agua o incluso en el cielo, todo lo que pasaría por ahí desaparecería sin excepción. Otro mito es que la Atlántida, que según historias tenía una tecnología muy desarrollada, inventaron cristales de fuego que lanzaban rayos y obtenían energía, pero esa tecnología fue la que ocasionó que la ciudad quedara hundida y el poder de estos cristales son los que en la actualidad ocasionan una interferencia con los aparatos tecnológicos en barcos y aviones. También se habla sobre la existencia del Kraken, un monstruo marino gigante, e incluso se piensa que hay otros que se encargan de devorar todo lo que pasa a su alrededor. Y por último, otro mito que existe es que la zona es una estación extraterrestre en la que los ovnis se apropian de las personas para llevárselas y hacerles estudios. Pero así como existen mitos sobre esta zona, científicos también realizaron muchas teorías que pueden explicar lo que está pasando. Uno es que en realidad el ser humano comete muchos errores y lo que ocurre con los barcos desaparecidos es que probablemente se deban a errores de cálculos, con fallos tecnológicos en los aparatos o simplemente con malas decisiones tomadas por la tripulación. La climatología brinda otra posible teoría que dice que tifones, huracanes y grandes tormentas son los que provocan que los cientos de metros que pueden ser los causantes de los accidentes en los barcos. También nos hablan sobre variaciones magnéticas y niebla electrónica. Esto se basa en dos supervivientes que aseguraron que un vórtice electrónico en medio de una niebla chocó contra las alas de su avión, estropeando todos los aparatos tecnológicos. Los agujeros azules son otra teoría, donde nos dicen que son grutas de miles de años que existen en la zona y crean corrientes muy fuertes que son capaces de lanzar a barcos de grandes tamaños. Y por último, hay una teoría que explica que en esta zona, en unos cráteres profundos, había grandes concentraciones de metano, por lo que el calor de las aguas tropicales y el de los propios barcos causaría una explosión que destrozaría buques y aviones. Ahora la anomalía del Atlántico Sur.
Bueno, como su nombre lo indica, la anomalía se encuentra justo en medio del Atlántico Sur y abarca una vasta región que se extiende desde América del Sur hasta las costas meridionales de África. En esta zona, la intensidad de la radiación solar es más alta que en el resto del planeta, por lo que es un serio problema para los satélites, ya que sufren fallos en sus sistemas cuando pasan por este punto, y para los astronautas que se exponen a dosis de radiación muy altas. Muchos piensan que este fenómeno es un presagio de una inversión de polos magnéticos de la Tierra. El polo magnético pasaría de ser el polo sur magnético y viceversa. Durante el tiempo que durara la migración de los polos, el campo magnético se debilitaría, dejándonos más expuestos a la dañina radiación espacial. Según los científicos, la evidencia sugiere que el Atlántico Sur es históricamente un lugar de comportamiento geomagnético inusual y que en el fenómeno, para no tener ninguna relación con las inversiones del campo magnético terrestre. También hay otra posibilidad que los investigadores consideran, y es que la anomalía podría ser parte de un giro excéntrico a escala planetaria del núcleo externo de la Tierra, produciendo efectos poco normales en el límite entre el núcleo y el manto. Bueno, tenemos ahora la zona del silencio. Esta está ubicada en entre los estados de Chihuahua, Durango y Coahuila. Alguno de sus mitos es que en dicha zona hay actividad extraterrestre. Este lugar se volvió muy frecuentado desde que sabemos que un pedazo de cohete de la NASA aterrizó en dicho lugar, bueno, sus partes. Además, en dicha zona se encuentran bancos fósiles o fragmentos de aerolitos, la existencia de la región de una especie endémica del desierto, de tortuga del desierto, y la abundancia de nopales violáceos. Estos tienen un color como tipo morado y, como ya lo mencioné, sirvió de base para el mito de la presencia de actividad extraterrestre, y que al entrar en dicha zona no se podía escuchar la conversación de otras personas. La realidad es que existen fenómenos magnéticos, que la fuerza magnética en la zona de silencio es tal que incluso ha llegado a descomponer teléfonos celulares o desviar misiles. Otro punto es las comunicaciones interrumpidas, que este fenómeno hace que las ondas de radio no viajen de forma adecuada, por lo cual hace que las comunicaciones se vean entorpecidas, bloqueadas por interferencias o desviaciones. Y por último, es que existen formaciones de minerales cristalizados, como por ejemplo el óxido de hierro, identificados como geotita y hematita, que impiden conectar bien las ondas de radio. Y por último tenemos a los campos magnéticos en el cerebro. Algunos de sus mitos son que los humanos poseen una alma inmaterial que les confiere la capacidad de ser conscientes. El otro es la existencia de materia y alma. Y la conciencia es una entidad sobrenatural que proviene de nuestro exterior. Pero la realidad es que nuestra conciencia no es más que un campo magnético generado por el cerebro. En vez de existencia de materia y alma, aquí se habla de existencia de materia y energía. El cerebro procesa información magnética y rechaza señales que no son naturales. Y por último tenemos las ondas de energía inmaterial. Siguiente. Y aquí están nuestras fuentes de consulta electrónica. Gracias. Gracias, muy amables. Una pregunta, ¿sí averiguaron qué era lo del giro excéntrico? ¿O sí entendieron qué era lo del giro excéntrico? No se refiere a excentricidad de que sea algo, no se puede llamar como fuera de lo común. Bueno, sí, es que en realidad con eso está relacionada a la excentricidad que usamos coloquialmente, pero un giro excéntrico tiene una cierta, digamos, un cierto modo de giro. Entonces, no sé si lo averiguaron. Les pregunto, digo, yo sé que investigan y de pronto, pues, pensarían que están entendiendo el término, pero siempre recuerden que aquí la parte que estamos aprendiendo es que nos debemos cuestionar qué estamos diciendo, porque en sus presentaciones y más adelante en sus TTs, todo lo que digan puede ser usado en su contra. Entonces, si saben, o les comento rapidito. Si nos puede comentar rapidito, Okay. mejor. Generalmente nosotros asociamos el movimiento de cosas de manera circular, ¿sí? Digamos las llantas, de hecho más eso, las llantas, los ejes, todo esto como que giran en torno a su eje.
cuando se habla de un giro excéntrico es porque no gira en torno a su eje, o donde se aplica la fuerza para que se genere el giro, no es en el centro. Pero solito es muy difícil que se utilice. Creo que en algunas cajas musicales o cosas así es donde ven que gira y gira, en realidad no ponen el eje de giro en el centro del disco, digamos, o del engrane, sino lo ponen en una orillita. Algo, a lo mejor no les ha tocado a ustedes, bueno, de hecho ni a mí me tocó, pero a lo mejor han visto en películas que los trenes tenían como en sus ruedas, una de ellas está agarrada como de una manivela y no está en el centro, sino está abajo. Hasta se ve como que sube y baja ese eje. Les digo, lo más común es que no me recuerdo ahorita, pero creo que he visto que algunas pulidoras de zapatos o eso, es lo que sí he visto, en lugar de ponerles el eje en el centro, se los ponen desfasado. Entonces el giro se ve raro, porque pues a veces ves que gira se crece el radio y a veces disminuye. Eso es un giro excéntrico. Es extraño, pero sí tiene ciertas aplicaciones, aunque generalmente va acompañado de que se esté moviendo junto con otras cosas que sí están centradas en su, que sí giran sobre su centro, pero eso es un giro excéntrico. Entonces, básicamente, cuando oigan hablar del giro excéntrico, es que no están haciendo que gire en el centro, o sea, con un radio igual, sino le ponen un agujero o algo en un ladito al círculo y lo hacen girar. Eso es un giro excéntrico. Bueno, continuamos muy bien su presentación, muy interesante. Continuamos con otro equipo. No sé si quiera pasar a otro equipo o les digo quién sigue. Bueno, entonces. Nosotros, profesora. Adelante. Sí, Caleb. De hecho, ya estaba completo. Pero ok. Bueno, ¿alguien más puede compartir? No me está dejando mi computadora. Sí. Bueno, buenos días. Vamos a exponerles de la aparición y la desaparición. En el equipo lo conformamos Caleb, Mario, Lalo, yo, Julián y el otro Lalo. Bueno, el campo magnético es el campo magnético que se extiende desde el núcleo de la Tierra hasta el límite que se da al encontrarse con el viento solar. Entonces, se crea en un campo de dipolo magnético con inclinación de 15 grados con respecto al eje de rotación. Entonces, no está exactamente como alineado con los meridianos. Y pues eso sucede. Este es un distinto tipo de campo. Bueno, se genera principalmente por el océano de hierro fundido que tenemos en el núcleo de la Tierra, a unos 3.000 kilómetros bajo nuestros pies. La intensidad del campo magnético la necesitamos conocer, pues es la que nos protege de la radiación cósmica debido a las partículas del Sol. Y básicamente nos protege la atmósfera. Entonces, también es lo que genera ¿cómo se llama? La capa de ozono. Y bueno, no la genera, pero la protege, perdón. Y esta nos protege de los rayos ultravioleta. Bueno, ahí tenemos del Atlántico Sur, pero creo que mis compañeros lo van a explicar también. Y bueno, también al conocer la intensidad, perdón, podemos saber si el campo está habilitado y tomar precauciones, acciones en caso de que algunos satélites, por ejemplo, puedan tener fallos técnicos.
Y pues ya, siguiente. Bueno, yo les voy a hablar acerca de las auroras boreales. Existen varios mitos relacionados a estas, como por ejemplo las creencias samis que decían que se atribuían las auroras boreales a un zorro que cruzaba las mesetas boreales y que las luces eran causadas por unas partículas que salían de su cola al momento de agitarse. Existen otras, como por ejemplo, que eran causadas por un banco de arenques, los cuales reflejaban la luz y se podía apreciar en el cielo, o que eran chorros de agua de ballenas, las cuales iluminaban el cielo. También existían unas creencias más relacionadas con cosas sobrenaturales, como la que podemos ver en la diapositiva, que menciona cómo los nórdicos creían que las auroras boreales eran las faldas de las valquirias. Otras creencias esquimales mencionaban que eran los espíritus de los bebés que habían nacido muertos o que habían sido asesinados, o que eran espíritus que celebraban la ida de los rayos solares, cuando la realidad es que el sol arroja partículas hacia el espacio y cuando entran en contacto con el campo magnético que se encuentra en la Tierra, estas se dirigen hacia la zona que rodea el polo norte de la Tierra y forman las auroras, en el llamado óvalo o cinturón de auroras. Bueno, el triángulo de las Bermudas. Ahí puedo decir más de lo que ya han dicho nuestros compañeros. Es obvio de que es muy común las historias de pequeños, bueno, no, más bien de embarcaciones que se han desaparecido en este triángulo, que está formado por la, la ciudad de Miami, en Florida, San Isidro, creo, en Puerto Rico, y la isla de Bermuda. Su popularidad se debe a que un escritor estadounidense, aquí lo mencionó Charles Berlitz, para su novela El Triángulo de las Bermudas creó muchas historias y las pocas que eran verdad las exageró y las modificó para crear un ambiente más misterioso sobre la misma. Los puestos desaparecimientos se deben a, según los mitos, desde agujeros negros que supuestamente hay por la zona, avistamientos de ovnis que toman rehenes, por así decirlo, y que pasa por la ciudad perdida de la Atlántida. Mientras tanto, los científicos han creado sus propias propuestas para estas situaciones. Muchas de ellas pues, son muy lógicas, como el error humano, ya que la zona es muy agresiva, por así decirlo. La marea es muy cambiante durante el tiempo y puede generar olas demasiado altas. Los agujeros azules son, pues sí, son agujeros que se ven muy azules, pero son pozos de agua que llegan hasta estar hasta 300 metros bajo tierra, crean fuertes torrentes de la corriente que funciona como si succionara hacia abajo lo que está en la superficie. Hay pequeños videos en donde incluso podemos ver pequeños remolinos que se forman bajo el agua y de personas que quedan atrapadas en ellas, y muchas veces estas personas pues no logran salir. Por estos mismos agujeros muchas veces se crean depósitos de metano, que es un material, un gas que es explosivo y si se calienta lo suficiente puede pues obviamente explotar y crear la condición para que el navío desaparezca. Y lo más común es que es la rara condición que está en este triángulo, que lo que pasa es que el campo magnético de este triángulo no apunta hacia el norte magnético, sino que apunta hacia el norte verdadero de la Tierra, lo que puede ocasionar que muchas brújulas dejen de funcionar. Una pequeña historia es que Cristóbal Colón, cuando llega a América, pasa por este triángulo y su brújula se descompone. Y es todo. Gracias. La anomalía del Atlántico Sur es una región que se extiende desde América del Sur hasta las costas de África.
Esto se caracteriza por una reducción significativa del campo magnético de la Tierra. Algunos científicos creen que este fenómeno es un indicio de la inversión de los polos magnéticos de la Tierra. El polo norte magnético pasaría a ser el polo sur y viceversa, y durante este periodo donde se cambian los polos, el campo magnético se debilitaría. De hecho, esta inversión de polos ya ha pasado. Se dice que la última fue hace 700,000 años. Algunas personas creen que el origen podría estar en una roca muy densa ubicada a unos 3,000 kilómetros por debajo del continente africano, en la división entre el núcleo y el manto terrestre, y esto sería lo que estaría perturbando la generación del campo. Y ya por último hay un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Liverpool, donde hicieron experimentos para descubrir cómo era el campo magnético. Lo que hicieron fue investigar las rocas volcánicas procedentes de la isla de Santa Elena en el Atlántico Sur. Estas rocas se originaron de flujos de lava surgidos de una serie de erupciones que ocurrieron entre hace 8 y 11 millones de años. Lo que explican es que cuando estas rocas se enfrían, los granos de óxido de hierro que contienen se magnetizan y guardan la dirección y la fuerza del campo magnético de la Tierra en ese momento. Estos análisis revelaron que esas anomalías del campo magnético eran muy similares a las que existen actualmente y que siempre nos ha estado afectando. Y bueno, los científicos aún no comprenden con exactitud la anomalía y sus implicaciones. Sin embargo, se espera que con estudios futuros se pueda saber con certeza qué es lo que lo causa. Bueno, pues la zona del silencio toma lugar en el desierto de Chihuahua y es famosa por aparentes sucesos extraordinarios, como por ejemplo el silencio casi absoluto del que toma su nombre, las ondas de radio que por alguna razón no pueden entrar en esta área, los relojes que repentinamente se detienen y anomalías magnéticas que parecen atraer casi a diario a una lluvia de meteoritos. El primer mito nos habla de un misil en pruebas del ejército de los Estados Unidos que se dice que perdió el control y acabó estrellándose en la zona, cuando la realidad es que era un misil de la NASA que tenía como objetivo traspasar la frontera. El segundo mito nos habla de fauna y flora especial en esta zona debido a lo que muchos consideran magia y según otros brujería, cuando la realidad es que hay una especie de nopal morado originario en esta zona que adquiere el color morado en la temporada de sequía. Bueno, el tercer mito nos habla de que en base a lo que les conté del misil se generaron especulaciones sobre que el gobierno escondía cosas y muchas personas vieron gran potencial para explotar el misterio que engendraba la región y comenzaron a ofrecer excursiones con la promesa de hacer vivir experiencias únicas y paranormales. La gente se había convencido de que se trataba de un lugar con una gran carga energética y empezaron a frecuentarlo para, entre comillas, absorberla. La realidad es que los científicos están seguros de que existe un cono magnético que ioniza la atmósfera y que se encuentra en este lugar, por lo que produce bloqueos en todas las frecuencias de radio. Pues de hecho, la fuerza magnética en la zona del silencio es tal que incluso ha llegado a descomponer teléfonos celulares o desviar misiles. Existe un magnetismo mayor al de otros puntos de la Tierra. Bueno, ahora vamos a hablar de los campos magnéticos en el cerebro. Y bueno, empezando con los mitos, se le asocia esta parte de la telepatía, de también de la conciencia y de los auras. En la parte de la conciencia se dice que son campos magnéticos los que alimentan de alguna manera esto. Bueno, más bien son ondas electromagnéticas que alimentan al cerebro y que de alguna manera generan como esta conciencia de la parte del aura. Es real que los campos magnéticos de alguna manera, bueno, más bien producen energía, ¿no? Pero a esta parte del aura se le asocia esto con el cuerpo humano, ¿no? De que, y esta parte de que producimos pues como energía y se le asocia esto de las vibras y toda esta parte, ¿no? También a la telepatía, esta onda de como bien Matilda de mover cosas y así. Pero pues las realidades que existen sobre esto es que
pues sí somos pues sensibles a estos campos, porque pues como también ya lo vimos durante la exposición, según diferentes partes de la Tierra, hay campos más intensos que otros y el cerebro sí reacciona ante, ante esos campos, y las ondas alfas del cerebro que pues te van manteniendo de alguna manera tranquilo, se pueden ir alterando en función del campo magnético en el que, en el que estés. Y de hecho había un estudio en el que pues se probaban a varias personas de diferentes como partes del mundo, y estas personas como que reaccionaban con una mayor, digamos, relajación en el cerebro muy mínima, no algo tan notorio, en función del campo magnético al que estaban acostumbrados, según si fuera en el hemisferio sur. Cuando se alteraba el campo magnético en el experimento, al que estaba acostumbrado, como que, digamos, el cerebro, estas ondas alfa se, se alteraban y se disminuían. Entonces, pues, el cerebro pues sí puede percibir estos campos magnéticos, y se tiene como un poco de esta magnetorrecepción que tienen algunos animales para ubicarse, y que prácticamente tienen como una brújula en su interior. Obviamente no tenemos, pero sí lo tenemos como muy mínima, porque sí reaccionamos en función eh, del lugar en el que estamos en el planeta Tierra. Y ya, eso es todo. Esperamos que les haya gustado. Sí. Gracias, muy interesante también. Bueno, nos faltan algunos equipos, pero necesitamos avanzar en lo de su documento que tienen que entregar durante el fin de semana. O, sí, la fecha la dejé todavía para el día 3. Dime, Jorge, pero bueno, dime, Jorge. Maestro, tenía una pregunta. Claro. ¿El proyecto se tiene como tal que demostrar o no? O sea, me refiero, ¿tenemos que grabarnos viendo que funcione o solamente No. Es una propuesta. Es una propuesta. No sé si ya revisaron o si ya han visto lo que les piden para sacar su grado aquí en SCOM, que es un protocolo de proyecto. Ya que haces el protocolo de proyecto y te lo aprueban, entonces ahora ya empiezas a desarrollar todo digamos, el proyecto, el que sí vas a entregar. Ustedes aquí en esta parte solamente van a entregar el protocolo. Entonces su protocolo pues incluye la presentación de lo que quieres hacer, qué necesitarías, para qué lo vas a hacer, etc. Entonces no es que tengas que armar. Ahora, algunos equipos, por ejemplo, los que están programando o los que están haciendo algún juego, para evitarse escribir demasiado o explicar demasiado, a lo mejor imprimieron una o dos de sus tarjetas de juego. Bueno, más que imprimieron explicaron, las ponen ahí la imagen y dicen cómo sería, y así se ahorran estar escribiendo demasiado en cuanto a redactar lo que van a hacer. También los que están haciendo algún programa, a lo mejor hacen un pequeño programa de el ejemplo de lo que sería todo el proyecto completo, pero lo hacen como demostración. Entonces también eso, a la hora de explicar, recuerden que hay puntos donde les dice que entre más recursos utilicen para explicar, eso les va dando mayor puntaje en la rúbrica. Entonces hay personas de los equipos que dijeron, pues entonces en lugar de estarle explicando qué es lo que va a hacer, cómo va a trabajar mi programa y todo esto, lo que hago es mostrar un pequeño ejemplo de cómo va a funcionar, y ya sobre eso nada más digo, y así voy a replicar en los otros casos o algo así, ¿no? Pero ya viéndolo funcionar. Entonces depende de cada equipo y de cómo decidió trabajar. No hay una limitante en cuanto a eso. Hay equipos que todo se va a quedar en propuesta, solo que debe estar bien explicada la propuesta. Que si vas a hacer un juego, no me puedes decir, va a ser un juego de cartas donde hagamos preguntas de física. O sea, si vas a hacer un juego con cartas y preguntas, tienes que poner al menos qué temas vas a abarcar, qué tipo de preguntas habrá, cuáles son las reglas del juego, qué estás logrando con esas reglas, qué conocimientos, ¿sí? Por eso es que hay equipos que lo hicieron como armado, pero en realidad no tienes que
que hacer el proyecto completo. Puedes hacer un ejemplo, si es que va a ser práctico, de cómo lo verías. Si solo va a ser un prototipo, digamos, tú vas a hacer un dispositivo para medir, ¿qué será? Bueno, es que aquí no se podría, pero el movimiento de los péndulos. Iba a decir el ángulo, pero no está relacionado aquí. Bueno, entonces si no lo vas a armar, pues puedes hacer tu esquema y decir qué es lo que se va a medir y poner los cálculos, etcétera. Pero si lo vas a armar, pues podrías poner una figura, aunque aquí no se está pidiendo el armado porque es complicado que se reúnan los equipos. Es suficiente con los diagramas y con la explicación. Entonces depende de lo que esté trabajando cada equipo, Entonces, de qué tanto tiempo tenga para hacer algún ejemplo o algo. Dime. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer bueno, dicho, tal proyecto, hago mi investigación y explico, y como ejemplo puedo poner algún video reciclado de internet, o sea, sacado Así de es. YouTube o unas Así imágenes. es. ¿Sí? Puedes utilizar material, Ok. imágenes, videos y diagramas de internet, siempre y cuando no sean la totalidad de su proyecto. Si no me puedes poner un video y decir, yo voy a hacer eso que hace el video. Puedes decir, voy a hacer lo que hace el video, pero además nosotros le vamos a aumentar esto, porque debe tener una parte de originalidad. Entonces, digo, aunque no modifiques el video, porque eso no lo puedes hacer, pero sí puedes explicar cuáles van a ser tus modificaciones. ¿Y por qué? ¿Sí? Sí, maestra, muchas gracias. Y disculpe. Okay. No tienes por qué disculparte. Ok, los mando entonces a los equipos y estoy aquí en la principal para seguir contestando dudas. ¿Alguna otra duda? Luego es una ayuda. Maestro, entonces, ¿sí se va a poder entregar hasta el lunes? Disculpe. Sí, eso es lo que les estaba explicando, ¿verdad? Que voy a dejar la fecha del 3 por si alguien ya tiene un escrito y lo quiere mandar, si el fin de semana lo puedo revisar y retroalimentarles para que todavía lo cambien, pero si no, hasta el día lunes a las 8 de la noche tienen para entregarlo. Entonces les digo, dejo la fecha, pero ya saben que hasta el lunes pueden entregarlo bien, porque todavía de ahí puedo revisarlo martes. El martes vamos a hacer el examen que nos falta, entonces hasta el miércoles empezarían las exposiciones. Para que tengan un poquito de más. Gracias. Ok, vale, los pongo y todavía no tenemos fecha de TTs, que la tapa todavía no publica nada, no lo puedo creer, de los de la materia segunda, ven que son 2 materias, una TT1 y TT2, pero pues yo mandé una solicitud, espero que me hagan caso, les dije que estamos ya cerrando y que si me los pueden poner después de las 3 de la tarde, espero que me hagan caso, entonces eso implicaría que ya no nos afecte nada, pero depende también de todos los otros 4 sinodales del examen que digan así pueden en la tarde. Pero bueno, ya mandé eso, que por favor tomen en cuenta que estamos cerrando clase. Ok, los mando a sus sesiones, si alguien lo mande por error alguna equivocadamente, me avisa, por favor. Y estoy en la principal cualquier duda. Miguel, Raúl, Caleb, ¿tienen duda? Ah, no, perdón, se me fue la onda. Ya, ya. No, no te preocupes. Miguel, ¿tienes alguna duda?